Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Bienvenidos un día más a Planeta Cero. Hoy, antes de empezar con el tema que nos va a ocupar en el podcast, pues lo primero me gustaría hacer algo que normalmente no hago y debería, que es agradecer a todos nuestros seguidores y oyentes habituales su presencia y que continúen con las escuchas, bien sea de los podcasts de audio en iVoox, también en YouTube. Yo tengo que decir que a lo largo de este tiempo que llevamos con el podcast, pues hemos ido creciendo de forma lenta pero segura, y sinceramente lo prefiero así, porque tenemos oyentes realmente muy fieles, seguidores muy fieles, y prefiero esto a tener una gran masa de gente que se acerca al podcast. En algunos programas esto ha sucedido, tenemos muchísimas audiciones, pero la mayoría es gente que quizá ni siquiera se interesa, solo se acerca por curiosidad. Así que yo sinceramente prefiero tener un número algo más reducido, aunque la verdad es que a día de hoy no nos podemos quejar de la gente que nos sigue. Y también tengo que decir que, a pesar de que la verdad es que no tengo demasiado tiempo para contestar a muchas de las sugerencias, emails, comentarios que nos dejáis, sí que me ocupo de leerlos todos, al menos los que pasan la censura, especialmente la de YouTube, que ya sabéis que los comentarios excesivamente malsonantes los depura y los filtra. En ocasiones me he quejado también, de gente que entra con muy malos modales, directamente a insultar. Yo acepto todo tipo de críticas, y a mí todo tipo de críticas, positivas, negativas, me parecen realmente constructivas y las tengo en cuenta, a pesar de que no lo creáis, pero siempre me quejo de la gente que entra con malos modales, sin aportar nada, simplemente a llamarte unas cuantas cosas y básicamente a insultar, en ocasiones incluso sin motivo. Pero tampoco podemos hacer nada al respecto de esto, y desde luego cuando uno salta a las redes sociales de forma pública, pues se expone a todo esto. Así que pues mis quejas, algunos no las tengáis en cuenta, porque ya sabéis que no van desde luego dirigidas a los más habituales. E insisto, todo el feedback que tengamos pues es bienvenido, bien sea para darnos unas reviews positivas o negativas. Ya sabéis que aquí lo tenemos todo en cuenta y nos ayuda a crecer. De los emails que recibo, de los mensajes, contactos, hay varias personas que me insisten, sabiendo que soy una persona que me gusta investigar in situ y que me gusta visitar, aunque en los últimos tiempos por desgracia no lo estoy pudiendo hacer, muchos lugares a lo largo y ancho del mundo. Pues hay gente que me insiste en que hable más de estos viajes de forma más personalizada y de los lugares, de algunos lugares que he visitado. Obviamente Planeta Cero es un podcast que versa alrededor del mundo del misterio, aunque en ocasiones también hay que decir que nos salimos un poco, sobre todo cuando hablamos de localizaciones perdidas, etcétera. Y pues no me gusta hablar de lugares simplemente por el hecho de hablar de ellos y daros recomendaciones de viaje, si no es que encierran algún tipo de misterio, o si no es que pueden ser atractivos para nuestro podcast. Pero bien, voy a tomar por una vez en consideración, voy a hacer caso a todas estas sugerencias y voy a hacer
de aquí en adelante pues voy a mezclar algunos podcasts de los que realmente hacemos envolviendo el mundo del misterio, conspiración, etcétera, con pues efectivamente lugares que he visitado y que me parecen interesantes, al menos recrear un poco estas visitas para que sepáis más de primera mano cómo pueden ser estos lugares, sobre todo si estáis interesados en conocerlos. Bien sabéis que en muchas ocasiones uno intenta ver un documental sobre algún lugar, pero no es lo mismo lo que te puede decir un documental o lo que te puede decir el turista, por así decirlo, más estándar, que una persona que va realmente a investigar y a mezclarse en el lugar y a ver el modo de vida real. En muchas ocasiones incluso yo mismo me he sorprendido de algunas cosas que daba por sentadas y que luego al llegar a los lugares eran completamente contrarias. Bien, pues hoy vamos a hacer uno de estos podcasts. Nos vamos a desplazar a uno de mis lugares preferidos. No en vano pasé allí un largo tiempo también como residente, que es uno de los países con más cultura ancestral y también medianamente en los tiempos recientes. Estoy hablando de India. Muchos sabéis de mi cercanía al país, también por profesar la religión mayoritaria de este país, como es el hinduismo. Y nos vamos a acercar concretamente, y es que estaría muy bien que yo os hablara del tiempo que pasé en India, mis vivencias y lo que uno puede encontrar en el país, concretamente en Delhi, en la capital, que es el lugar en el que estuve. Pero siempre, como se suele decir, la cabra tira al monte, y lo que vamos a hacer es darle un poquito de misterio, entrar en una temática un poco misteriosa, hablando de uno de los lugares, por no decir el lugar, que yo creo que más me impresionó, yo creo que lo puedo describir como la construcción humana que más me ha impresionado a lo largo de todos mis viajes. Posiblemente el lugar más bello construido por la mano del hombre que jamás he visto. Y estoy hablando de ese fantástico templo, santuario, lugar de peregrinación también, muy famoso en India, como es el Taj Mahal. Pues bien, vamos hoy a hablar un poco del Taj Mahal. Vamos a meternos un poquito en la historia del lugar. Yo creo que la mayoría de gente, aunque sea a grandes rasgos, conoce la historia de este maravilloso monumento, una de las 7 maravillas del mundo moderno, así se la considera. Yo os puedo asegurar que si por mí fuera estaría en el número 1. Es realmente algo espectacular, sobre todo cuando uno lo ve in situ y camina por todos los jardines y las diferentes construcciones de este fantástico complejo. Pero el Taj Mahal también tiene su punto de misterio, que por supuesto vamos a analizar una vez que hayamos profundizado un poco más en la historia del lugar. Bien, como os dije al principio, pues también vamos a analizarlo desde el punto del visitante. En mi caso, un visitante que estaba ubicado, residiendo en el centro más céntrico de India, y a esto se le suele llamar la parte centro de la capital de Delhi, que es Connaught Place. Connaught Place es yo no diría barrio, zona, es una plaza gigantesca con círculos concéntricos que se ubica justo en el centro de Delhi. Es lo que se dice el corazón de India, ya que es la zona más céntrica de la capital. Cada uno pues lo puede aplicar, ¿no? en su ciudad o en su país. Seguro que en la capital tiene un punto céntrico. En fin, pues el punto más céntrico de India, por así decirlo, es Connaught Place. Y allí era donde yo me estaba ubicando durante este tiempo. Y pues un día decidí, ¿por qué no?, darme esa obligada excursión para visitar el Taj Mahal. Es curioso, y luego hablando con gente de India, que para el turista que va a India parece que el Taj Mahal es una parada obligatoria.
Sin embargo, hay muchísimos indios, hay mucha gente nativa del país que no la ha visitado en su vida o que la ha visitado incluso gente estando en Delhi, que es una ciudad medianamente cercana, que la ha visitado quizá una vez cuando eran muy jóvenes y nunca más volvieron. No deja de ser interesante, ¿no? Como muchas veces los lugares más espectaculares que tenemos cerca los dejamos de visitar simplemente por eso, porque están cerca, y es lo que sucede con el Taj Mahal entre la población de India. Bien, pues desde Connaught Place, desde el centro de Delhi, decidí arreglar una visita al Taj Mahal. En mi caso, y teniendo en cuenta también el cambio de moneda, yo en mi caso iba con libra escocesa, bueno, la valía es básicamente la libra esterlina, al cambio con la rupia, que es la moneda de India, hace que los precios en India te parezcan bastante baratos, incluso por no decir en algunas ocasiones irrisorios, aunque hay que decir que India tiene dos zonas bastante diferenciadas, que es la zona, o dos estilos de vida, por así decirlo, que es el de los nativos y el de los turistas. Y rara vez hay que decir que se mezclan, especialmente el turista que llega a India con una semana, 2 semanas, es muy complicado que se mezcle, aparte de que los nativos del país, bueno, son muy amigables, pero también cuando te mezclas en zonas o en comercios, tiendas, lugares para comer que son exclusivos para ellos, pues no te miran demasiado, les parece muy extraño, no es que no te miren bien o no vayan a ser amigables contigo, pero les parece muy extraño. Sin embargo, si vas a un lugar más enfocado al turismo, pues la cosa cambia bastante. La cuestión es que, bueno, pues con el cambio de moneda del que hablaba, conseguí alquilar a un vehículo, un automóvil con chofer para todo el día y con todos los gastos pagados, que me iba por un precio bastante asequible, por 5.000 rupias. Estamos hablando de aproximadamente unas 30 libras esterlinas, que me iba a llevar hasta Agra, que es la ciudad donde se ubica el Taj Mahal, y que dista pues aproximadamente unas 3 horas en automóvil desde Delhi. No está muy lejos. Algunos podéis pensar, bueno, pues 3 horas sí que lo es, teniendo en cuenta las distancias que hay en el país, pues no. Agra la verdad es que está realmente cerca de Delhi. Y bien, pues ahí nos embarcamos a través de la maravillosa autopista, una autopista, hay que decir, muy bien construida, 4 carriles, extensísima, sin ningún tipo de tráfico, algo que contrasta muchísimo con lo que sucede dentro de las urbes. Y ya no os queréis ni imaginar dentro de la gran capital, de Delhi, donde el tráfico es completamente caótico y está colapsado. Las reglas de circulación, por supuesto, no se siguen bajo ningún concepto. Existen semáforos y luces indicadoras y señales, pero no se siguen en absoluto. Con lo cual, bueno, pues una vez que uno sale de Delhi, se encuentra con esa paz en una autopista de 4 carriles hacia cada dirección, pues realmente se queda muy sorprendido. Cierto es que uno puede pensar en una autopista como las que pueda haber en América o en Europa, una fantástica autopista muy bien construida, pero lo cierto, bueno, estaba muy bien construida, pero lo cierto es que a medida que uno iba discurriendo se daba cuenta de que por esa autopista no solamente circulaban automóviles o motocicletas, sino que también circulaban motocarros, personas en bicicleta, personas caminando, carros tirados con tracción animal, tirados por burros en la mayoría de casos, incluso gente con camellos, gente a los lomos de un elefante. Esto es lo que uno se podía encontrar por esta maravillosa autopista, que tampoco es extraño porque dentro de las ciudades también uno se puede encontrar la misma escena. Por una vía de conducción se encuentra todo esto, y gente cruzando indiscriminadamente por cualquier lugar. En fin, yo muchas veces cuando hablo con personas de Occidente, especialmente de Europa, de América,
es muy difícil hacerles comprender el colapso de personas que hay en los países asiáticos, y en particular estamos hablando del segundo país con más población del planeta, casi ya el que más tiene, está ahí compitiendo con China, India, y es muy difícil hacer explicar a la gente que una ciudad está tan semejantemente colapsada de vehículos, personas. Yo siempre digo, es mejor que nos lo expliques, mejor que vayáis y lo viváis. Y realmente os lo recomiendo a vosotros también. La cuestión es que finalmente uno llega a la ciudad de Agra, que ya no se encuentra en Delhi, ya pertenece a otro estado, al estado de Uttar Pradesh. Y bueno, pues uno circula por Agra, que ya se da cuenta que es una ciudad, a pesar de seguir siendo una urbe, una población bastante grande, es una ciudad mucho más con costumbres más rurales de lo que puede ser Delhi. Yo, por ejemplo, en todo el tiempo que estuve en Delhi, no vi, es cierto que básicamente mi vida transcurría en el centro de Delhi, salvo contadas ocasiones en las que me desplazaba un poco más allá, pero no vi la famosa escena de las vacas intocables que se pueden tumbar a dormir o a tomar el sol en mitad de una vía y cortan el tráfico y nadie las puede apartar. Esto en Delhi no tuve ocasión de vivirlo, sin embargo en Agra era una constante, a cada pocos metros podía uno encontrarse una vaca cruzando y quedándose en mitad de la vía completamente estancada. Bien, pues una vez que uno llega a Agra, se tiene que acercar ya caminando hasta el Taj Mahal. Y es que el Taj Mahal tiene una prohibición de circulación. Todo esto se debe a que parece ser que la polución está amarilleando todo lo que es la piedra, el mármol. Hay bastante polución en India, todo hay que decirlo. Y para intentar preservar un poco esto, pues se tomó la medida en un momento dado de prohibir la circulación de vehículos a motor, en torno, creo que era a 1 kilómetro a la redonda del Taj Mahal no se podía circular con automóviles o motocicletas. Yo, por lo que tengo entendido, estoy hablando de hace 3 años, es cuando yo visité el Taj Mahal, pero por lo que tengo entendido, a día de hoy la prohibición se ha extendido, incluso el radio se ha hecho más grande y tan solo se permite circular automóviles eléctricos. Ahora mismo no os puedo decir cuánto es el radio, pero sí que tengo entendido que se va abriendo el radio de prohibición. En cualquier caso, en el momento que yo fui era tan solo de 1 kilómetro, así que no me resultó demasiado difícil dejar el automóvil con chofer incluido, que se quedó allí esperando en una especie de car park, de parking que había a una distancia de 1 kilómetro, un parking que básicamente era una explanada de tierra. Y ahí se apilaban los automóviles, ¿no? Y después, caminar hasta el Taj Mahal. Lógicamente, los comercios intentan sacar tajada del turista que va caminando hasta el Taj Mahal, y es que toda la avenida que lleva hasta el monumento, pues está plagada de restaurants, de tiendas de souvenirs, de gente que te intenta vender absolutamente de todo. Pero bien, la cuestión es que finalmente uno llega al Taj Mahal y os puedo asegurar que ahí sí que, uno realmente no tengo palabras para describir lo que uno siente realmente cuando llega y ve semejante monumento, y sobre todo a medida que se acerca, por supuesto se puede penetrar, entrar dentro de la construcción principal, igual que las aledañas. Es algo realmente impresionante. Y sobre todo, a mí lo que más me impresionó, es cierto que no soy tan de ver los edificios, las construcciones en sí, fue la increíble vista que hay desde el complejo principal del Taj Mahal en ambas direcciones hacia el río Yamuna, que es el río que pasa junto al Taj Mahal. Y la verdad es que la visión, ver cómo en el horizonte prácticamente se pierde aquella enorme extensión
de agua, esa enorme corriente fluvial. El río Yamuna es un río realmente bastante grande y extenso. Bueno, es realmente espectacular. Vamos a entrar después de... Bueno, la verdad es que me he extendido quizá más de lo que quería con este tema de lo que era el viaje, con esta introducción, pero vamos a entrar ya en lo que es el lugar en sí, la corona de los palacios, que esta sería la traducción más cercana, ¿no?, en español a lo que es el Taj Mahal, la corona de los palacios. Bien, el Taj Mahal fue construido en el siglo XVII, concretamente entre el año 1632 y el año 1653, por el emperador Shah Jahan. Este emperador, y esto es algo muy importante, pertenecía a la dinastía mongol o al imperio mogol. Se suele utilizar ambas acepciones, mongol o mogol, quitando la N. Se dice que quizá habéis escuchado, bueno, no sé cuál habéis escuchado más, yo personalmente escuché más hablar del imperio mogol, que bueno, realmente es una incorrección. Se debería de aplicar mongol. Lo que pasa es que con el tiempo y teniendo en cuenta los diferentes idiomas, en cada idioma es diferente, pues se ha venido a utilizar ambas nomenclaturas, la dinastía o el imperio mogol o mongol. Bien, este emperador Shah Jahan pertenecía a esta dinastía y hay que recalcar, esto es muy importante, que era de religión musulmana. Y digo esto porque mucha gente relaciona el Taj Mahal con la religión y la cultura hinduista. Como veis, es algo completamente... desde luego es un símbolo del país, de India, pero no tiene nada que ver con su religión mayoritaria, con el hinduismo. El Taj Mahal es un monumento musulmán, construido por un emperador musulmán, y bueno, y que hay que decir que a día de hoy es lugar de peregrinaje para las personas de religión musulmana, y que también el complejo tiene una mezquita y hay un día a la semana que no se puede visitar, está cerrado al turismo, y tan solo las personas que entran o que van allí a orar a la mezquita pueden acudir al Taj Mahal. Esto es algo muy a tener en cuenta, yo insisto, porque cuántas veces hemos visto que, y todavía a día de hoy muy confusamente, la gente relaciona la religión mayoritaria de India, el hinduismo, con el Taj Mahal. Yo incluso he visto representaciones en que se mezcla la letra Om, la letra sagrada Om, con el Taj Mahal. Incluso se puede ver en pinturas, en cuadros, en remeras que te sirven. Y realmente es una contradicción absoluta. El Taj Mahal es un monumento musulmán dentro, eso sí, de un estado que es mayoritariamente hinduista, aunque en India también hay una minoría, la verdad es que es una gran comunidad. Es desde luego minoría con respecto a los hinduistas, pero hay muchísimos musulmanes. Por ejemplo, en Delhi, en la ciudad de Delhi, está la mezquita más grande de todo el planeta, situada en la zona de Old Delhi. Con lo cual, bueno, hay también una minoría musulmana en el país que es bastante grande, y hay mucho respeto. Esto también hay que decirlo. El hinduismo es una religión que, debido a sus principios, respeta cualquier otra religión, con lo cual dentro de India se respeta muchísimo al pueblo musulmán. Y bueno, como veis, hasta convertir el Taj Mahal en uno de los elementos más representativos de todo el país. Bien, os decía que se empezó a construir el Taj Mahal en el año 1632 por este emperador, Shah Jahan, y quizá lo que muchos sabéis es más que todos los detalles de la construcción, es la historia de por qué se construye. Bien, el año anterior a que se iniciara la construcción, 1631, concretamente el 17 de junio, muere la esposa de este emperador, la esposa de nombre Mumtaz Mahal, y de aquí, pues, en cierto modo, el nombre del monumento. Mumtaz estaba dando a luz a su 14º hijo y bueno, fallece en el parto. Por lo visto, la relación amorosa que había entre el emperador y su esposa, Mumtaz Mahal, era, bueno, realmente
muy férrea, incluso obsesiva, pero bueno, se dice que el Taj Mahal es el monumento más bello que hay en el mundo, construido por amor, y realmente es así, puesto que la esposa del emperador en varias ocasiones le había dicho que si ella moría antes que él, quería que le construyera la tumba más hermosa del mundo. Y desde luego, cuando uno llega al Taj Mahal y ve el lugar, se da cuenta de que el emperador estaba tan profundamente enamorado de su esposa y sintió tan gravemente aquella pérdida que no pudo más que esforzarse al máximo para construir aquella tumba tan hermosa, y desde luego que lo consiguió. Para construir el Taj Mahal se utilizaron 20.000 obreros. Insisto, la construcción duró... Bueno, hay algunas fuentes que dicen que se construyó en 17 años, otras que dicen que en 21. Vamos a decir que se construyó aproximadamente en unos 20 años, entre el 1632 y 1653 en cualquier caso. Como digo, se utilizaron 20.000 obreros, y el arquitecto responsable, al que le fue encomendada tan ardua tarea, fue Ustad Ahmad Lahori. Un arquitecto que, en cuanto acabó la obra, fue mutilado, se le cortaron las manos y se le dejó ciego, algo que él ya sabía antes de comenzar la obra, pero aceptó de buena gana el realizar tan increíble monumento, aún a riesgo de que luego le sucediera lo que le sucedió. Se le cortaron las manos y se le dejó ciego, y esto se hizo pues para que básicamente no pudiera nunca jamás recrear una obra tan hermosa como aquella. Bien, esta historia, que es realmente verídica, puesto que se explica incluso en algunos pergaminos que uno puede visitar, que están expuestos en las construcciones aledañas al Taj Mahal, que es donde explican la historia. Esta historia va a contrastar con uno de los grandes misterios del Taj Mahal, que procederé a explicar más tarde al final del podcast, y que es el Taj Mahal negro. Pero bueno, luego veremos si esta historia se puede tener consistencia o no, sobre todo teniendo en cuenta esto que os comento, que al arquitecto se le imposibilitó para que nunca más volviera a hacer una obra semejante o cuanto menos similar. Bien, por supuesto en el Taj Mahal, como era menester, se ubicó la tumba de Mumtaz Mahal, la esposa del emperador Jahan, un emperador que fue derrocado por su hijo años más tarde, y que fue encarcelado también en la misma localidad de Agra, en otro de los puntos álgidos, yo creo que de esta localidad, como es el Red Fort, que es una fortaleza. Red Fort, Fuerte Rojo, es una fortaleza construida toda con piedra roja, de ahí el nombre del lugar. Una fortaleza realmente también espectacular e increíble. Puede estar uno un día entero recorriéndola. Yo la verdad es que en mi visita apenas dispuse de unas pocas horas, pero es otro lugar en el que uno puede pasar el día completo o incluso 2 días, tal es la magnitud de esta fortaleza. Bien, la gran tortura para el emperador Shah Jahan, aparte de estar lógicamente privado de libertad en el Red Fort, la gran tortura fue que se le encarceló, se le metió en un calabozo, en una celda, en la cual había una ventana por la cual podía ver el exterior. Y vosotros pensaréis, bueno, pues no es tan malo, teniendo en cuenta la época. Bueno, no es tan malo cuando aquella ventana estaba exclusivamente ubicada y dirigida al Taj Mahal, con lo cual la única vista que tenía desde su celda el antiguo emperador el derrocado emperador Shah Jahan, era la visión de aquel monumento que había construido y donde reposaba los restos de su amada, Mumtaz. Con lo cual, durante varios años y hasta su muerte, Shah Jahan lo único que pudo ver fue básicamente en la distancia, supongo que imaginando los restos, el cadáver de su amada y el monumento, el espectacular monumento funerario que había construido para ella.
A su muerte, en el año 1666, Shah Jahan fue enterrado también en el Taj Mahal. Y esto es un tema bastante importante, porque el Taj Mahal, supongo que muchos, habéis visto la construcción principal, os habréis dado cuenta de que es una construcción totalmente simétrica. No solo la construcción principal, sino también todo el complejo, todos los jardines que rodean al Taj Mahal, se hicieron de manera que fuera absolutamente simétrica. Incluso, con el tiempo esto ha ido cambiando, pero las plantas, las flores, los árboles, todo lo que había en los jardines se tenía que cuidar para que estuviera en perfecta simetría. Bien, curiosamente, y esta es la ironía del tema, al morir el antiguo emperador Shah Jahan y ser enterrado allí, se rompió la simetría, puesto que la tumba de su esposa, que era la que hacía perfecta simetría, a esta tumba se le añadió otra en el lateral, en el mismo edificio principal, que fue la de este personaje, la del antiguo emperador Shah Jahan, con lo cual se rompió la simetría. Hay que decir que a pesar de que el monumento funerario en un principio estaba destinado a la esposa del emperador, y en teoría era la persona principal que debía de reposar en aquel lugar, el monumento funerario, la tumba del antiguo emperador, pues se hizo más grande que la de su esposa. Esto no por deseo explícito del emperador, sino porque era costumbre en aquella época y cultura que la tumba del marido siempre fuera más grande que la de la esposa. Bien, yo supongo que muchos habréis visto que el Taj Mahal está construido en piedra blanca de mármol. Yo creo que es uno de los elementos más característicos, el color, el perfecto color blanco del Taj Mahal. De ahí lo que os comentaba antes de la polución, que lo está amarilleando y es algo que se está intentando evitar a toda costa. A mí una de las cosas que más me sorprendió es la perfección, cómo se talló el mármol. Todo el mármol, toda la piedra exterior, incluso interior, por supuesto mucho más dentro del propio Taj Mahal, está adornada, está perfectamente pulida y hay unos relieves realmente espectaculares, incluso minúsculos, tallados a mano, por todo lo que es la piedra que conforma esta construcción. Es realmente espectacular ver la perfección con la que se talló el mármol en aquella época, obviamente a mano, y hasta un punto realmente milimétrico. Es de una belleza realmente exquisita. Entre todos estos relieves hay muchísimas escenas evocando el amor del emperador hacia su esposa. Hay también muchísimas escenas del Corán allí representadas. Es una añadidura más para que veáis que efectivamente el Taj Mahal es un templo absolutamente musulmán. Hay que decir que en la época se utilizaron, y bueno, supongo que lo podréis apreciar los que sepáis un poco más de arte. Yo no soy demasiado docto en la materia, todo hay que decirlo, pero se mezclaron varios estilos arquitectónicos de la época, el estilo persa, el estilo turco, con lo cual, bueno, aquello, desde luego, si a día de hoy nos sigue pareciendo realmente espectacular, imaginaos en la época. Y también especialmente yo creo que el emperador supo elegir muy bien el lugar donde quiso ubicar el Taj Mahal, aquel fantástico monumento, porque bueno, todo lo que lo rodea, el paisaje que lo rodea es increíble. Es cierto que a día de hoy, si uno mira en la lejanía, pues ya puede ver las ciudades, las construcciones de las ciudades, pero en aquel entonces, que prácticamente no había nada, sí que estaba Agra, pero era una localidad mucho más pequeña. Bueno, debía de ser aquello incluso más espectacular, como el Taj Mahal estaba rodeado de naturaleza, y en particular estando en esa posición elevada sobre la vera del río Yamuna. Bueno, el paisaje debía de ser realmente increíble. Y ya que hablo del río Yamuna, pues vamos a hablar de ese pequeño misterio alrededor del Taj Mahal, ese pequeño misterio que os comentaba. Y es una especie de leyenda que a día de hoy entre los habitantes de Agra es muy popular,
pero que nunca se ha llegado a saber si es cierta o no, y la verdad es que los investigadores que han penetrado más a fondo en el tema, pues nunca han llegado a encontrar documentos que acrediten que es una leyenda cierta, o incluso con alguna excavación que se hizo, pues no se llegó a verificar si esto realmente fue verdad o no. Y voy a proceder a contaros de qué va todo esto. El Taj Mahal negro. Bien, sabéis que y ya os lo acabo de decir, el Taj Mahal está construido en piedra de mármol blanca. Pues bien, hay una leyenda que dice que la idea del emperador Shah Jahan, después de construir el Taj Mahal, o a los años de construirlo, y antes, lógicamente, de ser derrocado, la idea que tuvo el emperador fue la de construir justo al lado opuesto del río Yamuna, en la vera contraria, y enfrente de lo que sería el Taj Mahal original, de esta manera respetando todavía esas fantásticas condiciones simétricas de la obra. La idea que tenía Shah Jahan era construir un monumento exactamente idéntico al Taj Mahal, pero con piedra negra, y que este lugar funcionase como su tumba, su lugar de reposo, y no de la manera que sucedió finalmente, en la que él fue enterrado junto a su esposa en el Taj Mahal blanco, en el Taj Mahal original. Bien, ¿cuáles son los inconvenientes de esta leyenda? Bueno, el principal, al menos desde mi punto de vista, es que Shah Jahan ordenó cortar las manos y dejar ciego al arquitecto Lahori, que fue quien construyó el primer Taj Mahal, precisamente con la idea de que no pudiera construir ningún otro monumento similar de tal belleza. Podemos pensar que quizás se le pudiera encomendar la obra a otro arquitecto, que quizá con los planos del original se pudiera construir el segundo. Bueno, esto es algo que son hipótesis que nunca llegaremos a saber. Incluso la leyenda dice que el Taj Mahal negro se llegó a empezar a construir, no se terminó, y que una vez Shah Jahan fue derrocado, la obra estaba todavía a mitad de construcción, y lo que se hizo fue demolerla para no dejar rastro de aquello. Bien, en cualquier caso, tomando esta premisa como cierta, se han producido investigaciones e incluso excavaciones en lo que es la vera contraria del río Yamuna, para ver si se encontraba algún rastro, algún tipo de cimiento que pudiera indicar que efectivamente el Taj Mahal negro comenzó a construirse. Se encontraron efectivamente unas columnas que curiosamente coincidían de forma bastante aproximada con lo que podría ser los cimientos del Taj Mahal original, coincidiendo tanto en las dimensiones como en lo que pudiera ser la simetría al otro lado del río. Pero finalmente, y viendo que simplemente eran unas aproximaciones y que no eran medidas perfectas, se llegó a la conclusión de que aquello podían ser los cimientos de una especie de estanque que se quiso construir al otro lado del río Yamuna. Bueno, aquí entran varias teorías, y es que evidentemente al tratarse de otro arquitecto, posiblemente la perfección ya no iba a ser la misma, y la simetría tampoco iba a ser la misma que había en el Taj Mahal original. Hay quien dice también que el hecho de que estas columnas o estas piedras, estos cimientos pudieran corresponder a un estanque, bien se podría deber a que era el inicio de la construcción de un nuevo Taj Mahal, puesto que el Taj Mahal original, el blanco, tiene una amplia zona de estanques en lo que son los jardines. Así que teniendo en cuenta que no hay ningún documento escrito ni nada que pueda confirmar que este Taj Mahal negro comenzó a construirse en un momento dado, pues podemos tomar cualquier teoría por válida, tanto las que desacreditan que esto fuera realmente a producirse, como los que ponen muchísimas teorías para decir que el Taj Mahal negro efectivamente comenzó en un momento dado a construirse. Yo simplemente me gustaría, y la verdad es que en varias ocasiones lo he imaginado,
y que vosotros mismos tomaseis una foto aérea, por ejemplo, del Taj Mahal, una foto muy amplia en la que podáis ver incluso el otro lado del río Yamuna, e imaginéis lo que podría ser tener dos construcciones como el Taj Mahal, una a cada lado del río, el blanco y el negro. Si el Taj Mahal original a mí me parece la construcción más hermosa que jamás el ser humano haya realizado, imaginaos lo que sería que hubiesen dos construcciones de esta índole, una frente a la otra. Bien, lo voy a dejar aquí. Espero que el podcast de hoy, no demasiado misterioso a pesar de que hemos dado este último toque al final, espero que el podcast os haya gustado y bueno, pues me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye.